Buenos días, chicos. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un puntito que corresponde a la unidad 4, que es el tema de las competencias o la gestión por competencias. Si ustedes pudieron visualizar, ¿sí? Cuando vimos la evolución de lo que es el Departamento de Recursos Humanos, en la última etapa, que es de la actualidad, hoy por hoy se está cambiando la forma de cómo dirigir, guiar y coordinar las actividades de las personas dentro de la organización, y una de las nuevas tendencias es a través de la gestión por competencias, ¿sí? Pero para tal caso tendremos que definir qué es lo que es una competencia. Cuando nosotros hablamos de las teorías de las necesidades, nos referimos a la teoría de McClellan, que hablaba que a las personas las podía motivar el poder, el logro y la afiliación, ¿sí? Y siguiendo y tomando como punto de partida esta definición, vamos a hablar a qué nosotros llamamos competencias, ¿sí? La competencia desde el punto de vista de la persona la podríamos definir como una característica subyacente en el individuo que está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y o performance superior en un trabajo o situación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de característica subyacente, significa que la competencia es una parte profunda de la personalidad del individuo, ¿sí? Ya forma parte del mismo. Por lo general, muchas de las competencias son innatas, o sea, las personas nacen con esa capacidad o esa cualidad o característica, ¿sí? Y es lo que va a permitir predecir el comportamiento en diferentes situaciones y desafíos dentro de lo que es el campo laboral. Decimos que está causalmente relacionada. ¿Por qué? Porque la competencia va a originar o anticipar el comportamiento y el desempeño, ¿sí? Por eso habla de un estándar de efectividad, ¿sí? Es decir, si la persona yo voy a poder determinar si la persona está haciendo algo bien o lo está haciendo de manera deficiente, ¿sí? Medido sobre un criterio general o un estándar, ¿sí? Por lo que podemos decir que las competencias son características fundamentales de la persona e indican formas de comportamiento o de pensar y que tienden a generalizar diferentes situaciones y duran por un largo periodo de tiempo. Bueno, y acá algo importante es que nosotros podemos mejorar las competencias que tenemos o podemos incluso adquirir nuevas competencias, ¿sí? Bueno, ¿cómo nosotros podríamos clasificar a las competencias? Por un lugar tenemos la motivación, ¿sí? Esta clasificación está tomado según lo que establecen los autores Spencer y Spencer, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener a la motivación, que como vemos son los intereses que puede llegar a tener una persona, ¿sí? Algo que la persona desea de manera consistente, ¿sí? Y eso la va a llevar a la persona a dirigir y a seleccionar diferentes comportamientos hacia acciones u objetivos y los va a alejar de otras. Por ejemplo, fijarse metas a corto plazo, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener las características, ¿sí? Que las características hacen referencia a cualidades físicas o intelectuales, ¿sí? Que va a tener la persona y a la forma de responder, ¿sí? Ante una determinada situación. Por ejemplo, puede ser el tiempo de reacción, como yo les coloco acá, y de buena vista que puede tener un piloto, ¿sí? Es una característica necesaria para llevar a cabo esa actividad, ¿sí? Después el concepto propio o concepto de uno mismo, que también lo vimos cuando vimos percepción, que decíamos que la persona tiene que tener una autopercepción, ¿sí? Y está muy relacionado con la autoestima que la persona tiene, ¿sí? Y va a estar compuesto por las actitudes, los valores, la imagen propia, ¿sí? Eh, bueno, algo fundamental, el grado de confianza que yo tengo en mí mismo, ¿sí? Sería un ejemplo.
Por otro lado, los conocimientos, ¿sí? Que los conocimientos hacen referencia a la cantidad de información que la persona posee sobre un determinado tema, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que la persona tenga un gran conocimiento en la utilización de herramientas informáticas, el dominio de algún idioma, ¿sí? El conocimiento en un área específica, por ejemplo, para desarrollar una determinada fórmula que me permita obtener un determinado producto y demás, ¿sí? Y por último tenemos las habilidades, que las habilidades hacen referencia a la capacidad de desempeñar cierta actividad física o mental. Las habilidades estarían compuestas por las destrezas y las aptitudes con P que tiene la persona, ¿sí? Bueno, ¿por qué nosotros estamos hablando de estas competencias, ¿sí? Estos tipos de competencias? Porque vamos a ver acá algo muy importante, ¿sí? Que es el llamado modelo del iceberg, ¿sí? Bueno, ¿y a qué hace referencia este modelo del iceberg? En base a esta clasificación de competencias que nosotros acabamos de mencionar, va a haber algunas que son visibles a simple vista, ¿sí? Cuando ustedes van a entrevistar a una persona, a un candidato, o cuando ustedes van a una entrevista, por lo general lo que es visible son las habilidades y los conocimientos, ¿sí? Tengo el título tal, sé hablar tal idioma, tengo experiencia en tal o cual actividad, ¿sí? Es lo visible, ¿sí? Por eso el conocimiento y las habilidades son relativamente fáciles de desarrollar, ¿sí? Pero lo que está oculto o es lo más difícil de identificar es la autoimagen o el concepto de uno mismo, los rasgos de la personalidad, o sea, la motivación, ¿sí? Y como decíamos también, o sea, las características que por ahí pudiera llegar a tener la persona, ¿sí? Entonces, ¿a qué apunta esto? Este modelo del iceberg, que muchas veces las empresas, ¿sí? Contratan personal en función de las habilidades y los conocimientos, ¿sí? Porque lo consideran que con una forma mediante la capacitación, ¿sí? Uno va a poder seguir ahondando y mejorando esas habilidades y esos conocimientos, ¿sí? En tanto que las competencias de motivación y las características de uno mismo, ¿sí? Son más difíciles de evaluar, ¿sí? Y de identificar. Entonces, el modelo del iceberg lo que apunta es que las organizaciones, ¿sí? Deberían seleccionar en base a buenas competencias de motivación y características y enseñar más bien habilidades y conocimientos, ¿sí? Porque muchas veces dicen, bueno, yo lo voy a motivar con un buen líder, con buenos incentivos económicos, voy a lograr el sentido de compromiso por parte del colaborador, también dándole buena estabilidad y demás, ¿sí? Pero lo cierto es que este modelo lo que plantea es que hay que trabajar en aquellas competencias que están ocultas, ¿sí? En los puestos complejos, ¿sí? De la alta dirección, las competencias son más importantes que las habilidades relacionadas con la tarea. ¿Por qué? Porque me van a permitir predecir un desempeño superior. En los empleos de niveles superiores, técnicos y profesionales, casi todos poseen un coeficiente elevado, ¿sí? Y lo que distingue a los que se desempeñan mejor en estos puestos es la motivación que estas personas tengan y las habilidades interpersonales, ¿sí? Entonces, algo a tener en cuenta, ¿sí? Es también cómo influye en el desarrollo de estas competencias lo que es la inteligencia emocional, ¿sí? Que es algo que vamos a ver ahora, ¿sí? Y tomado de la mano con lo que es el modelo del iceberg, ¿sí? Según el grado de detección, nosotros vamos a tener diferentes tipos de competencias, ¿sí? Las competencias de logro y acción podemos decir que pueden ser, por ejemplo, son aquellas que están relacionadas con el actuar de la persona.
la iniciativa, la búsqueda de información. Las competencias de ayuda y de servicio, por ejemplo, puede ser una orientada al cliente, ¿sí? Las competencias de influencia, ¿sí? Como yo, valga la redundancia, influyo en el comportamiento de otros, la comunicación, la buena comunicación, la capacidad para trabajar en equipo, la capacidad de liderazgo, la cooperación. Las competencias gerenciales, ¿sí? Que también estarían relacionadas, ¿sí? Con el manejo de equipos de trabajo, ¿sí? La construcción de relaciones, ¿sí? Las competencias cognitivas, que ya harían referencia a lo que es el pensamiento analítico, el razonamiento, la experiencia también, ¿sí? De cómo yo proceso la información y en función de eso tomo buenas decisiones. Y las competencias de eficacia personal, como son el autocontrol, la confianza en sí mismo, la flexibilidad, ¿sí? Cómo actúo ante los fracasos. Bueno, todas estas competencias, un valor adicional que tienen que tener es el tema de la inteligencia emocional, ¿sí? Seguramente han escuchado hablar de lo que es la inteligencia emocional. El autor, o sea, de este término de la inteligencia emocional es Daniel Goleman, ¿sí? Que define a la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones, ¿sí? Entonces, como decíamos anteriormente, muchas veces se hace hincapié en las cuestiones intelectuales de la persona, ¿sí? El grado de conocimiento, la capacidad de información que tiene, el cúmulo de información que puede tener la persona, pero Goleman plantea que al coeficiente intelectual, ¿sí? Debe adicionársele el coeficiente emocional, que evidencia las actitudes personales y sociales, ¿sí? El cómo yo manejo mis emociones y cómo eso influye en la relación que tengo con otros. El poder hacer, que se deriva de la educación formal, el entrenamiento y la experiencia, se combina con el querer hacer, representados tales como las competencias que decíamos anteriormente, como la motivación para el logro de asumir responsabilidades y, por ejemplo, la honestidad al momento de actuar. Entonces eso a largo plazo va a incrementar la productividad, le va a agregar valor al trabajo y va a brindarle satisfacción no solo a la persona, sino también a la organización. Para Goleman, la inteligencia emocional no significa solamente ser simpático, ¿sí? Acá habla de una palabrita clave que es la empatía, que hace referencia al ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Y hay determinados momentos en donde se puede requerir enfrentar, ¿sí? Sin rodeos, por ejemplo, a alguien que tenemos en nuestro equipo de trabajo, pero de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces hay que desarrollar cierto autocontrol, ¿sí? Y ciertas habilidades sociales, ¿sí? Tampoco la inteligencia emocional significa darle rienda suelta a los sentimientos y decir todo de la manera que a uno se le venga en gana, sino que al contrario, significa manejar los sentimientos de modo tal de expresarlo adecuadamente y con efectividad, permitiendo que las personas trabajen juntas sin roces en busca de una meta común. Bueno, espero que haya quedado claro lo que es brevemente lo que son las competencias, la gestión por competencias y la importancia que tiene dentro de la empresa y dentro de las personas el desarrollo de nuevas competencias, cómo la empresa debe dar la posibilidad de que la persona ponga de manifiesto lo que sabe y que desarrolle nuevas competencias.